Un viaje espiritual hacia la confianza en Dios. Nos embarcamos en un viaje espiritual para descubrir lo que realmente significa confiar en Dios. Muchos de nosotros hemos escuchado frases como «ten fe» o «confía en el plan de Dios», pero ¿qué significan realmente estas palabras? ¿Cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas diarias? En este video, nos sumergiremos en la verdadera esencia de la fe y exploraremos cómo una confianza inquebrantable en Dios puede cambiar nuestras vidas de maneras inimaginables. Este es un viaje que todos necesitamos emprender, especialmente en tiempos de incertidumbre. Así que acompáñame mientras profundizamos en el poder transformador de la fe. La naturaleza de la fe. Una mirada profunda y contemplativa. La fe, tal como se describe en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿cómo podemos vivir con esta certeza cuando nuestras circunstancias parecen desafiar nuestras creencias? En este segmento, exploraremos en profundidad la fe de personajes bíblicos como Abraham, quien, a pesar de la aparente contradicción, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque confiaba plenamente en Dios. Esta historia no solo revela la magnitud de la fe de Abraham, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios cuando todo parece ir en contra de lo que creemos justo o correcto? Podemos añadir aquí una discusión sobre cómo esta fe puede ser cultivada en nuestra vida diaria. Por ejemplo, podríamos hablar de la importancia de pequeñas acciones de fe, como confiar en Dios para nuestras decisiones diarias, y cómo estas pequeñas acciones pueden fortalecer nuestra confianza en Él en momentos de mayor prueba. La fe en medio de las pruebas. Lecciones profundas de la historia de Job. La historia de Job es una de las más conmovedoras en la Biblia, porque ilustra cómo la fe puede sostenernos incluso en los momentos de sufrimiento extremo. Job lo perdió todo: su familia, sus riquezas, su salud. Sin embargo, su fe en Dios no flaqueó. En este segmento, no solo examinaremos la historia de Job, sino que también exploraremos cómo sus experiencias pueden aplicarse a nuestras vidas modernas. A lo largo de este segmento, podemos incluir relatos contemporáneos de personas que han atravesado situaciones similares. Por ejemplo, testimonios de individuos que han enfrentado enfermedades graves, pérdidas financieras o crisis personales, y cómo su fe en Dios les permitió superar estos desafíos. Estos relatos no solo harán que la historia de Job sea más relevante para la audiencia actual, sino que también proporcionarán ejemplos tangibles de cómo la fe puede ayudarnos en nuestras propias pruebas. El poder de la oración. Un canal directo con lo divino. La oración es la forma más directa que tenemos para comunicarnos con Dios. Es a través de la oración que podemos expresar nuestras preocupaciones, agradecimientos y peticiones. En este segmento, exploraremos cómo la oración no solo nos permite conectarnos con Dios, sino también fortalecer nuestra fe. A través de ejemplos bíblicos como el de Daniel, que continuó orando a pesar del decreto del rey, y el de Jesús en Getsemaní, veremos cómo la oración es fundamental para mantener nuestra relación con Dios. Podríamos extender este segmento al explorar diferentes tipos de oración: la oración de petición, la oración de agradecimiento, la oración intercesora, y cómo cada una de ellas puede ser utilizada en diferentes momentos de nuestras vidas. Además, podríamos incluir consejos prácticos sobre cómo crear un hábito de oración diaria, cómo superar las distracciones durante la oración y cómo escuchar la voz de Dios en medio de la oración. Testimonios de fe. Historias que inspiran y transforman. Las historias de fe no se limitan a la Biblia. Hoy en día, muchos testimonios muestran el poder de Dios en acción. Este segmento se centrará en compartir historias contemporáneas de personas cuya fe en Dios ha llevado a milagros, sanaciones y cambios de vida radicales. A través de estas historias, veremos cómo Dios sigue obrando en el mundo hoy
y cómo podemos aprender de las experiencias de otros. Para alargar este segmento, podríamos incluir múltiples testimonios de diferentes partes del mundo que muestren la diversidad de experiencias de fe. Podríamos hablar de personas que han encontrado a Dios en medio de la desesperación, o de aquellos que, a través de su fe, han logrado sobreponerse a adicciones, depresión y otras luchas personales. Cada testimonio servirá no solo para inspirar, sino también para mostrar cómo la fe en Dios puede tener un impacto real y tangible en nuestras vidas. Superando el miedo con fe. Cómo la confianza en Dios nos brinda paz. El miedo es una emoción poderosa que puede paralizarnos, pero la fe en Dios nos permite enfrentarlo con valentía. La Biblia nos enseña que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. En este segmento exploraremos cómo podemos usar nuestra fe para superar el miedo y encontrar paz en medio de la tormenta. Discutiremos cómo confiar en el plan de Dios puede aliviar nuestras ansiedades y cómo podemos aprender a entregar nuestras preocupaciones a Él. Para expandir este segmento, podríamos incluir una discusión sobre el miedo en diferentes contextos. El miedo al futuro, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte, y cómo cada uno de estos miedos puede ser contrarrestado con una fe firme en Dios. También podríamos incluir ejercicios de reflexión y oración que los espectadores puedan practicar para ayudarles a entregar sus miedos a Dios y encontrar paz en su vida diaria. La promesa de Dios: nunca estás solo en tu camino. Una de las promesas más reconfortantes en la Biblia es que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31:6. Este segmento se centrará en la presencia constante de Dios en nuestras vidas, especialmente en los momentos en los que nos sentimos más solos. A través de las historias de Moisés, Josué y los discípulos, exploraremos cómo Dios estuvo presente en los momentos más críticos de sus vidas y cómo podemos sentir su presencia hoy. Para extender este segmento, podríamos incluir una discusión sobre cómo podemos reconocer la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Esto podría incluir relatos personales de cómo la audiencia ha sentido la presencia de Dios en sus momentos de necesidad, así como una exploración de las señales que nos indican que Dios está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos de inmediato. La transformación de la vida a través de la fe. Un nuevo comienzo. La fe en Dios no solo cambia nuestra perspectiva, puede transformar completamente nuestras vidas. En este segmento final, discutiremos cómo la fe puede guiarnos a un cambio profundo en nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestro propósito en la vida. Veremos ejemplos de personas que, al confiar en Dios, han encontrado un nuevo propósito y han sido capaces de superar desafíos que antes parecían insuperables. Podríamos extender este segmento al incluir una discusión sobre cómo la fe puede cambiar nuestra percepción del éxito y la felicidad. Mientras que el mundo a menudo nos dice que debemos buscar el éxito material, la fe en Dios nos enseña que el verdadero éxito se encuentra en seguir su voluntad y en vivir una vida que refleje sus valores. Este segmento podría incluir historias de personas que han cambiado radicalmente su vida, dejando atrás carreras exitosas pero vacías para seguir un camino de servicio a Dios. Un compromiso con la fe continua. Al llegar al final de este viaje, es esencial recordar que la fe es un compromiso diario. No es algo que se logra de una vez por todas, sino un proceso continuo de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. En esta conclusión, invitaremos a los espectadores a reflexionar sobre su propia fe y a considerar cómo pueden fortalecerla en su vida diaria. Para concluir, podríamos ofrecer una serie de preguntas de reflexión para que los espectadores las consideren después de ver el video. Estas preguntas podrían incluir: ¿en qué áreas de mi vida necesito confiar más en Dios? ¿Cómo puedo cultivar un hábito de oración más fuerte? ¿Y
¿Cómo puedo reconocer mejor la presencia de Dios en mi vida diaria? Estas preguntas no solo ayudarán a los espectadores a aplicar lo que han aprendido, sino que también les animarán a seguir buscando una relación más profunda con Dios.